Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de la erliquiosis en perros. Os explicaré muy brevemente en qué consiste la enfermedad, cuál es su agente causal, cómo se transmite, qué síntomas da en cada una de las fases y sobre todo, y lo más importante, cómo tenéis que hacer el tratamiento. Y aquí me voy a detener un poquito más porque no solamente os voy a dar lo que hablamos en cada vídeo de que tienes que hacer esto, esto y esto, sino que al mismo tiempo me vais a ver interactuar en un caso real de cómo tratamos la erliquiosis en un perro. Es un caso que nos entró la otra noche de una persona que nos hablaba desde Colombia, donde claramente, como veréis, su perrico tenía un problema de erliquiosis. Veréis que los síntomas que, por ejemplo, os cuento en la primera parte van a coincidir con lo que esta chica nos va a contar después. Y considero que esto es interesante porque os va a enriquecer mucho y al mismo tiempo yo creo que os hará ver la utilidad y la verdad, la eficacia que tiene este sistema. Mirad, la erliquiosis es una enfermedad provocada por un parásito, pero un parásito tan sumamente pequeño que parasita a los glóbulos blancos. Imaginaros su tamaño, es ínfimo, es muy pequeñín. No es el clásico parásito que cuando piensas en un parásito piensas en una garrapata, en una pulga o en una tenia. No tiene nada que ver, es intracelular, es del tamaño de una célula, muy pequeñín. De hecho, esto nos va a beneficiar a su tratamiento, porque el tratamiento va a ser básicamente muy distinto al que damos para otras enfermedades parasitarias. ¿Cómo se transmite? Pues muy sencillo, se transmite por la picadura de una garrapata. El animal enfermo de erliquiosis es un animal que tiene los glóbulos blancos parasitados con erliquia, la garrapata chupa sangre contaminada de erliquiosis, ingiere glóbulos blancos en la sangre y pica a otro perro y le transmite la enfermedad. ¿Qué síntomas nos va a dar un animal con erliquiosis? Pues los síntomas van a tener mucho que ver con la fase de la enfermedad. Y aquí en las fases distinguimos tres. En primer lugar, una fase aguda. La fase aguda es la fase inicial de la enfermedad, puede durar alrededor de 8 o 10 días y es la fase que vais a ver en la cual se encuentra el perro que luego vais a ver en el tratamiento. En esta fase, ¿qué es lo que se ve? Pues básicamente un animal con mucha fiebre, comenta la propietaria, como luego veréis, que la fiebre es muy elevada, que no responde muy bien a los antipiréticos, el animal le cuesta reaccionar, a algunos sí que va a responder, pero al poco tiempo vuelve a subir de fiebre y claro, la dueña lógicamente se preocupa y cuando hace una analítica de sangre, ¿qué es lo que ve? Que tiene las plaquetas muy bajas. Esto es muy clásico de la forma aguda, de la fase inicial de la enfermedad. ¿A qué se debe? Pues esto es básicamente lo que conocemos como una trombocitopenia y esto unido a la fiebre elevada y al estado general que luego veréis del perro, nos hace pensar claramente ya de entrada que el animal tiene una erliquiosis en fase aguda. Después de esta fase aguda, que como os digo puede ir suele durar una semana, entre una semana y 3 semanas, máximo 20 días aproximadamente, pues después de esta fase aguda inicial puede darse lo que conocemos como fase subclínica, en la cual el propietario en muchas ocasiones nos dice: ah, pues mi perro ya se encuentra bien, hoy parece que se mejora, parece que está otra vez mejor, ya le ha bajado la fiebre, etcétera, etcétera. Es cierto que en algunos perros, no es lo más habitual, el parásito puede desaparecer, pero en la gran mayoría estos perros quedan como portadores de erliquia y estos perros son especialmente peligrosos porque son los que tarde o temprano pueden contagiar al resto por la picadura de la garrapata, que primero les pique a ellos y luego vaya a picar al resto de perros que tengas a lo mejor en casa. Esta fase subclínica tiene una duración muy variable, puede ser que esté así asintomático durante unos meses o incluso años, pero luego, tarde o temprano, si no ha eliminado el parásito, que es francamente poco habitual, pasamos a la forma crónica, donde ya tenemos síntomas de todo tipo. Síntomas renales, el animal está con el riñón muy tocado, tiene una nefropatía, síntomas hepáticos, tiene alterado el hígado, lo tiene muy dañado. Como tiene alterado el riñón, tarde o temprano pues vamos a ver que el ojo se vuelve de un color más grisáceo, va perdiendo. Esto es debido a la hipertensión que aparece a continuación de que el riñón se ve afectado. Puede también manifestar síntomas asociados en un principio que uno puede pensar
que es un tema nervioso, es una especie de meningitis inflamatoria, pero no tiene nada que ver. Básicamente es que la presencia del parásito en sangre nos genera este tipo de sintomatología. Y ya otros síntomas, pues podemos ver que como la sangre puede tener cierto grado de anemia, pues tenemos disnea, problemas respiratorios, tenemos una patología, vamos, un animal con ehrlichiosis en fase crónica básicamente puede tener de todo, incluso cojeras. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento, y además vais a ver que es el mismo que le recomendamos a la propietaria, es un tratamiento que consiste básica y llanamente en dar un antibiótico conocido con el nombre de doxiciclina. ¿Y a qué dosis? Pues la dosis puede oscilar entre darle 2 veces al día 5 miligramos por kilo de peso, cada 12 horas, 5 miligramos, o como yo le indico en este caso, darle directamente 10 miligramos por kilo una vez al día. Le recomiendo al mismo tiempo que dé omeprazol y ya la propietaria pues estaba dando un complejo vitamínico tipo B, que también está muy indicado en los casos de que el animal esté padeciendo una ehrlichiosis. Como ya lo estaba tomando, no le hacemos en este caso ninguna incidencia más. Pues nada más, os dejo con el caso porque vais a ver que es sumamente entretenido y que os ayuda a formaros. Yo siempre digo que esto del videochat no solamente es para que nos comentéis algún problema que tenéis, sino para cualquier tipo de duda, y siempre que entréis en uno de estos programas, seguro que al final algo aprendéis. Y no me digáis que esto es caro. Hola. Genial, genial. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en Colombia? Aquí son las 9 de la noche, ya es tardecito. Yo tengo 4 perritos, o sea, 5, en mi casa hay 5 perros. Mi perrita tiene, de la que yo le quiero comentar, ella tiene 5 meses. Hace más o menos 3 semanas ella empezó a presentar una fiebre alta, más o menos 40.2, 40.3. Pues claro, cuando yo me doy cuenta que tiene la fiebre tan alta, pues mi primera reacción fue bañarla para bajar la temperatura. Cuando yo llamo al veterinario, pues el veterinario me le mandó Meloxivir, o sea, Meloxicam, por 3 días. Yo se lo di, pero nunca le hizo efecto. O sea, ella seguía con la fiebre, Después le mandaron a hacer unos exámenes de sangre, de chichi, de popó. En el examen de sangre le salieron las plaquetas muy bajitas. Entonces decían que era una posible ehrlichiosis. Le hicimos el test, pero salió negativo. Como a los 5 días, pues yo le pregunté que por qué no se le quitaba la fiebre. Entonces él me dijo que podría ser producto de una inflamación. Él le mandó buscapina compuesta para humanos, media tabletica por 24 horas. Literalmente, la primera vez que le di la media pastillita, se le quitó la fiebre. Hoy ella empezó con una temperatura alta desde la mañana, prendí el aire, pero no le hace efecto. Hace como 1 hora le tomé la temperatura y la tenía en 41. Y ahorita, literalmente 5 minutos antes de conectarme, se la volví a medir y la tenía todavía en 41. Daca, lo que pasa es que aquí en la ciudad donde yo estoy, no es que hayan muy buenos veterinarios, y sumándole a eso no hay centros clínicos veterinarios. Digamos, si yo quiero hacerle un examen a mi perrita, tengo que salir de la ciudad donde estoy porque aquí no hacen ningún tipo de examen. Entonces, ¿tienes por ahí la analítica de sangre, por favor? Sí, he estado súper pendiente de eso y normalmente cuando les da ehrlichia pues también sangran como las encías, pero ella no tiene nada de eso. Ven, Kisha, que no sé si se deje mostrar. Ven. Mínimo, vas a conocer el mejor veterinario de toda España. Oh, no, hombre, no. Aquí está, es ella. Ella es Kisha. Su naricita pues normalita ya, las encías bien. Ella es muy alegre, literalmente es No, muy y alegre. además, ¿le puedes abrir un poquito la boca, por favor? Claro que sí, claro que sí. Va, alumbra para que voy. Yo por ahí. Ajá. Vale. Déjala. Correcto. ¿En la analítica te sale algo de anemia? No me salió, fue las plaquetas muy bajas.
muy bajas, relativamente bajas. Eso se puede, cuando hay plaquetas bajas, aunque la analítica no te lo marque, te indica también una posible anemia. Yo enfocaría, aunque hay que ver, hay que hacer más analítica, hay que ir a buscar una erliquiosis. Yo me inclino más a pensar por ahí. Sí, porque él decía que de pronto, si no aparecía la erliquiosis, podía ser un anaplasma, creo que así se llama, si no estoy mal, Sí, 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 anaplasma. no, el anaplasma es como una ameba que va, es un parásito, pero de un tamaño celular que va por sangre. Tanto anaplasma, opción A, como erliquia se tratan igual, es el mismo tratamiento, es doxiciclina, 10 miligramos por kilo, una y yo es lo que yo empezaría ya mismo a darle. Doxiciclina. Porque sea anaplasma o sea erliquia, es el mismo, se tratan igual. Luego está el factor, digamos, curiosidad de saber qué es lo que ha sido. ¿Me entiendes? Pero digamos que si tratas con doxiciclina y el animal no mejora, descartas dos enfermedades de las más probables, de las tachas. Dices, no puede ser ni A ni B. Y ya pensaríamos en otra cosa, ¿me entiendes? Más compleja. No creo que sea nada más complejo que un anaplasma o una erliquia. El único problema es que el tratamiento pues, se tiene que prolongar, no es un tratamiento de 4 días, pero la mejoría es más que evidente la primera semana ya. Pero ya te digo, doxiciclina te sirve para el anaplasma y para la erliquia. Y es importante tratarlo ya, por eso no me esperaría mucho, porque si no se hace un tratamiento lo antes posible, luego aparecen problemas a nivel renal y demás que conviene, pues a nivel de hígado, una hepatomegalia, no sé. Sí, porque yo creo que sí, porque, bueno, aquí no sé si se logra ver si las tiene bastante pálidas. Sí, no, 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 no. No, no, ya la he visto, es muy obvio. No, no, en cuanto has abierto la boca, le he visto el paladar y le he visto las encías, tiene un problema de sangre, se ve claramente. Entonces, ya o es papá o es mamá, pero te cargas al papá y a la mamá con doxiciclina. Doxiciclina, 10 miligramos por kilo de peso, ¿verdad? Sí, cada 24 horas. Okay. Hay otra manera de darla que igual te comenta tu veterinario, es que darle 5 miligramos cada 12 horas. Pero como tiene picos muy altos de fiebre, yo prefiero dar dosis bueno, es que es un tema de farmacología, donde te garantizas que te cargas el CMI del parásito, la concentración mínima inhibitoria, con una dosis alta garantizas que el antibiótico, por lo menos los primeros días, funcione mejor. Puedes gastar la doxiciclina de humana, es la misma, ¿eh? Ah, ¿le puedo dar de humanos? Ah, ok, ok, Sí, ok. sí, 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 sí. Esto de los laboratorios son todos unos sinvergüenzas. Los laboratorios. El mismo laboratorio de humana normalmente tiene un laboratorio de veterinaria y te venden lo mismo, pero 2 veces más caro. De cualquier manera, cuando empieces a darla, piensa que aquí puedes entrar a hablar todas las veces que quieras para darle seguimiento. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.